Durante los años 40, una compañía bananera norteamericana comenzó su exploración en el delta del Dikis, al sureste de Costa Rica. Cuando iniciaron las labores de limpieza del bosque, preparándolo para el cultivo, se descubrieron unas imponentes piedras rocosas de distintos tamaños y con forma esférica. En la orilla de uno de los dos lagos de los Amantes, uno de agua dulce y otro de agua salada, ubicado en la falda del monte Baigong y a 40 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Belinga, se levanta una pirámide de unos 50 metros de altura, conectada mediante varios tubos metálicos al lago salado. Más extraño es que también algunos de estos tubos se internan en el agua del lago desde la orilla, desconociendo por ahora la profundidad alcanzada por estos y su finalidad. Según Kim Yang-wen, jefe del Departamento de Publicidad del gobierno de Belinga, se recogieron muestras de los tubos para realizar un análisis sobre su composición. El resultado muestra que los tubos están compuestos de un 30% de óxido de hierro, un alto porcentaje de dióxido de silicio, así como de óxido de calcio. Pero lo más curioso de este análisis realizado a los tubos es que el 8% del contenido no podía ser identificado. Es decir, el tubo está compuesto de un material que no existe en la Tierra. El hecho de que el entorno sea inhóspito y desierto, no haya industria moderna en todo el área, que las únicas personas que pasan por la zona sean unos pastores migratorios del norte de las montañas, hacen este descubrimiento aún más misterioso. Hacia la tarde del 30 de diciembre de 1975, las zonas del Parque Nacional de Manú eran fotografiadas por el satélite geoestacionario de la NASA Landsat 2, la cual se encargaba de explorar los secretos selváticos de esta reserva del Perú. Al principio, la incertidumbre era presa de todos los científicos, por lo que decidieron utilizar el método del rayo infrarrojo, que lograba captar más que el ojo humano, y el misterio se elevaba cada vez más ya que los dots parecían de color blanco, demostrando que había algo más indescriptible en esos parajes del bosque tropical. De esta manera se hicieron análisis de todo tipo, tratando de llegar a una conclusión objetiva detrás de tan importante descubrimiento. De esta forma decidieron enviar las fotos satelitales al Inter-American Geographic Institute, donde el ingeniero cartográfico A. T. Tizando recalcó lo sorprendente de las estructuras y defendió la teoría de que no podían haber sido creadas por la naturaleza, sino por el hombre. En 1924 llegaba a los bosques tropicales de Belice, Honduras británicas, en América Central, el polifacético explorador inglés Frederick A. Mitchell Eads, acompañado de su hija adoptiva Anna, de su secretaria Jane Hudson, el médico experto en cultura maya Dr. Thomas Gann, el representante del Museo Británico Capitán Joyce y la financiera de expedición Richmond Brown. Por aquel entonces su hija adoptiva, la pequeña Anna, era apenas una adolescente inquieta, y el día de su 17 cumpleaños se produjo el gran descubrimiento. Durante días veíamos algo entre las piedras al recibir los reflejos del sol, recuerda ahora Anna Mitchell Eads, y no descansamos hasta hacer accesible aquel lugar. Fui yo quien lo rescató porque mis manos eran más pequeñas que las de los demás, y se lo enseñé a mi padre. Él se resistía a creer en el descubrimiento de aquel cráneo de cristal. De acuerdo a Zecharia Sitchin, 1985, y su interpretación de los textos antiguos sumerios, los extraterrestres llegaron por vez primera a la Tierra hace 485.000 años. Estos extraterrestres fueron referidos por los sumerios como los Anunnaki, o sea, aquellos que bajaron del cielo. Se cree que procedían de un planeta llamado Nibiru, un planeta que supuestamente orbita alrededor de nuestro Sol en una órbita muy elíptica cada 3.600 años. Los Anunnaki son una raza de extrema longevidad, viviendo potencialmente unos 500.000 años terrestres, o unos 140 años Nibiru. De acuerdo con esto, los acontecimientos de los Anunnaki se suceden muy lentamente comparados con el paso agitado de los seres humanos. De acuerdo a estas investigaciones de Zecharia Sitchin, los Anunnakis crearon varias de las especies homínidas que se han encontrado a través de la manipulación genética de extraterrestres y homínidos, para crear obreros que trabajasen en la recogida primeramente de oro. Los objetos sacados de las entrañas de la Tierra, que llegan a exponerse en los museos, son los que se sitúan perfectamente en la línea ortodoxa de la ciencia oficial. La mayoría del tiempo los hallazgos fortuitos tuvieron testigos.
He aquí algunos de estos descubrimientos imposibles. En 1849, al tiempo que se desarrollaban las primeras lentes, el arqueólogo Ausen Harry Layard excavaba en el palacio de Kalú, la antigua capital de Asiria más conocida como Nimrud. Entre las innumerables piezas que rescató, descubrió lo que desde el principio le pareció una lente de cristal. Finalmente el investigador esgrimió su conclusión tras años de estudio. Todo apunta a que se trata de una lente de forma tiroidal, elaborada a propósito con esta forma, y las lentes de este tipo solo tienen un uso: corregir el astigmatismo. En 1851, en Springfield, Massachusetts, el señor DeWitt rompió por accidente un trozo de cuarzo aurífero que había traído de California. En el interior se encontraba un clavo de hierro forjado de 5 centímetros, derechísimo, con una cabeza perfectamente formada y ligeramente corroído. La piedra tenía 1 millón de años de antigüedad. Desde Escocia hasta Hungría, desde Noruega hasta Francia, se encuentran vestigios de recintos vitrificados. La antigüedad de estas fortificaciones, la mayoría del tiempo vitrificadas parcialmente, está estimada entre 1800 a.C. y 200 años a.C. Para fundir estos muros de granito hace falta una temperatura situada entre los 1100 y los 1300 grados Celsius, combinada con un proceso de combustión lenta. En agosto de 1870, en Long Ridge, cerca de Peoria, Illinois, junto con dos compañeros, J. W. Moffitt encontró una pieza en los escombros de un pozo artesano que estaban perforando. El profesor A. Winchell estudió el objeto compuesto de una aleación de cobre desconocida en aquella época. A pesar de la corrosión, la pieza redonda tenía aristas muy netas y uniformes en su espesor. Encontrada a más de 30 metros de profundidad, podría tener entre 100.000 y 150.000 años de antigüedad. El profesor marroquí Mohamed Sarouit descubrió en julio del 2005, al sur de Marruecos, en el desierto de Tafilalet, un pequeño cráneo de 6 centímetros de alto por 3,9 centímetros de ancho, con sus 32 correspondientes dientes pertenecientes a la especie Homo. Lo más sorprendente de este hallazgo es la antigüedad del hallazgo, que se remonta a 360 millones de años. Hay que pensar que nuestros conocimientos paleontológicos indican que en esa época comienzan a aparecer las primeras plantas verdes, los anfibios y los reptiles, pero queda todavía muy lejos de los primeros mamíferos en la Tierra. Entre 1786 y 1788, cerca de Aix, en Provence, varios hallazgos se hicieron en una cantera de calcáreo, donde las capas de roca alternaban con estratos de arena y arcilla. A unos 15 metros bajo el nivel del suelo, en una capa de arena, unos obreros encontraron primero trozos de columnas y bloques labrados. Luego, más abajo, piezas metálicas parecidas a monedas, mangos de herramientas de madera petrificada y una gran tabla de madera también petrificada. En el otoño de 1885, un objeto cúbico fue encontrado en un bloque de carbón del Terciario, 60.000 millones de años, en una mina de Alemania. El objeto mide 7 centímetros por 7 sobre 4,5 y su densidad es de 7,75. 4 de sus caras son perfectamente llanas y las dos opuestas ligeramente convexas. Una ranura profunda le rodea a media altura. Las evidencias muestran que los chinos ya conocían América mucho antes que Colón, que habían llegado a California, Alaska, México, Yucatán, Chile y Perú, entre otros muchos lugares de América, e incluso habían influido en los nombres de sus ciudades, en su idioma y en su religión. Ha de tenerse presente que en muchos de los casos la momificación era similar a la china, y esta revelaba que evidentemente hubo una intersección de culturas chinas en estas tierras hace más de 1500 años.